Hola a todos amantes de las telenovelas turcas y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que va a hacer vibrar a todos los fanáticos, especialmente a los que siguen a los increíbles Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque hoy vamos a hablar de la noticia del 26 de julio de 2025 que impactó a todos. Sí, leyeron bien, 2025. Sé que suena lejano, pero en el mundo de las series y las noticias del corazón, el futuro llega antes de lo que imaginamos. Como saben, este canal es su fuente de información, análisis y chismes jugosos sobre el mundo de las telenovelas turcas, y en particular, sobre las estrellas más brillantes. Y hoy vamos a desentrañar qué pasó ese día que dejó a todos boquiabiertos, incluyendo a los fans, la prensa y por supuesto, a los propios Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué causó tanto revuelo? Realmente era algo que se veía venir. Antes de empezar a sumergirnos en esta bomba informativa, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y así no se perderán ningún vídeo. Activen la campanita para recibir notificaciones y no se pierdan nada de lo que pasa en el mundo de las series turcas. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a descubrir qué pasó el 26 de julio de 2025. El 26 de julio de 2025, el mundo del espectáculo turco, y en especial el de sus dos mayores estrellas, Can Yaman y Demet Özdemir, se vio sacudido por una noticia que resonó en cada rincón del planeta. Para entender la magnitud de este evento, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Para aquellos que no lo sepan, Can Yaman y Demet Özdemir formaron una de las parejas más queridas y aclamadas en la historia de las telenovelas turcas, gracias a su química innegable en la serie Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador. Su conexión en pantalla era tan intensa que muchos fans soñaban con que traspasara la ficción y se convirtiera en realidad. Y aunque a lo largo de los años ambos actores negaron tener una relación amorosa, el cariño y la admiración mutua eran evidentes. Ambos son profesionales, talentosos y cada uno ha construido una exitosa carrera por separado. Can, con su carisma y físico imponente, ha conquistado al público con sus papeles en Dolunay y Bay Jane, entre otros, y también con proyectos internacionales, consolidándose como una estrella global. Su dominio del italiano, aprendido durante su estancia en Roma, le abrió puertas a proyectos en la península itálica, donde su popularidad creció exponencialmente. Sus campañas publicitarias para marcas de renombre internacional, y su participación en eventos de moda de alto nivel, como las Semanas de la Moda de Milán y París, lo catapultaron a la cima del estrellato mundial. Demet, por su parte, ha demostrado su versatilidad y talento actoral en series como Doğduğun Kaderindir y Anfara, entre otras. Su capacidad para interpretar personajes complejos y emotivos, combinada con su gracia y belleza natural, la convirtió en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Su incursión en el cine con películas que rompieron récords de taquilla, y su éxito en plataformas de streaming internacionales, demostraron su capacidad para trascender las fronteras y conquistar a audiencias de todo el mundo. Además, su faceta como bailarina y coreógrafa, que siempre estuvo latente en ella, se materializó en proyectos especiales y colaboraciones artísticas que dejaron una huella imborrable en la escena turca. Pero volviendo al 26 de julio de 2025, ¿qué fue exactamente lo que pasó? La noticia que rompió Internet ese día fue el anuncio oficial de su boda. Sí, lo escucharon bien. Después de años de especulaciones, rumores y deseos de los fans, la pareja más querida de la televisión turca confirmó que se daría el sí quiero. La noticia llegó a través de sus redes sociales, con una foto en blanco y negro que mostraba a Can y Demet, radiantes de felicidad, con sus manos entrelazadas y un mensaje que decía sí. Nos casamos. La reacción del público fue instantánea y masiva. Las redes sociales estallaron en un mar de mensajes de felicitación, alegría y emoción. Los hashtags relacionados con la boda se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de minutos. Can Demet Forever, El amor triunfa, Boda del año, y Pájaro Soñador real, fueron algunos de los más utilizados, y reflejaban el júbilo y la euforia que se vivía en ese momento. Los memes, las ilustraciones y los vídeos creados por los fans, celebrando la noticia, inundaron las plataformas digitales, demostrando el cariño y la devoción que el público sentía por la pareja. Los medios de comunicación de todo el mundo, desde Turquía hasta América Latina, pasando por Europa y Estados Unidos, cubrieron la noticia en primera plana.
Las agencias de noticias internacionales, como Reuters y Associated Press, publicaron artículos sobre el anuncio, destacando la popularidad de los actores y la importancia del evento para la industria del entretenimiento. Las revistas de corazón más importantes, como People, Hola, Hola México y Elle, dedicaron sus portadas a la noticia, con análisis detallados, entrevistas exclusivas y fotografías inéditas. Y por supuesto, las revistas de corazón más importantes se apresuraron a obtener los detalles exclusivos de la boda del año. Los periodistas y reporteros de todo el mundo se volcaron a Turquía, intentando obtener información sobre el lugar de la ceremonia, la lista de invitados, los detalles del vestido de novia y el diseño del pastel. La expectación era tal, que cualquier rumor o información filtrada se convertía en noticia de primera plana en cuestión de minutos. Los paparazzis, por su parte, desplegaron todos sus recursos para capturar imágenes de los preparativos, generando una intensa persecución y una constante vigilancia sobre la pareja. Pero la noticia no se limitó al anuncio del compromiso. La sorpresa fue doble: la boda se celebraría en una semana. Khan y Demet habían mantenido en secreto los preparativos, para evitar la presión mediática y poder disfrutar de un momento íntimo y especial. Esta decisión, que sorprendió a todos, demostró la determinación de la pareja de proteger su intimidad y celebrar su amor a su manera. La noticia de la inminente boda causó aún más revuelo, ya que el mundo entero quería saber dónde y cómo se celebraría la ceremonia. La incertidumbre generó una ola de especulaciones y teorías en las redes sociales, donde los fans debatían sobre posibles lugares y detalles de la boda. La búsqueda del lugar perfecto para la boda se convirtió en un auténtico desafío. Los rumores apuntaban a diferentes opciones, desde una romántica villa en la costa turca, hasta un lujoso yate en el Mediterráneo, pasando por un castillo medieval en Italia. Los fans, con la esperanza de obtener alguna pista, analizaban minuciosamente las fotos y vídeos compartidos por la pareja en sus redes sociales, buscando señales ocultas o detalles que pudieran revelar el misterioso lugar. La expectación era tan alta, que incluso se crearon cuentas falsas en redes sociales que afirmaban tener información privilegiada, lo que generó aún más confusión y especulación. Finalmente el misterio fue revelado. La boda, que finalmente se llevó a cabo el 2 de agosto de 2025, fue un evento espectacular. Se celebró en una exclusiva villa frente al mar en la costa turca, específicamente en la pintoresca localidad de Çeşme, en la región de Esmirna. La elección de este lugar, conocido por sus hermosas playas, sus aguas cristalinas y su ambiente sofisticado, fue un acierto total, ya que brindó a la pareja la privacidad y la elegancia que deseaban. La ceremonia fue íntima, a la que asistieron familiares, amigos cercanos y algunas celebridades del mundo del espectáculo. La lista de invitados incluía a compañeros de reparto de ambas series, amigos de la infancia y figuras destacadas de la industria del cine y la televisión. La ceremonia fue oficiada por un famoso sacerdote turco, y contó con la participación de un coro de gospel, que interpretó canciones emotivas y significativas para la pareja. Los detalles fueron cuidadosamente planeados, la decoración, la música, el menú, todo fue perfecto. La temática de la boda, inspirada en el mar y la naturaleza, se reflejaba en cada detalle: la decoración floral, con arreglos de flores blancas y azules, la iluminación, con velas y luces tenues que creaban un ambiente romántico, y la música, con melodías suaves y elegantes que acompañaron cada momento de la ceremonia. El menú, diseñado por un reconocido chef turco, ofreció una exquisita selección de platos de la gastronomía local e internacional, que deleitaron a los paladares de los invitados. Demet lució un vestido de novia impresionante, diseñado por un famoso modisto turco, reconocido por sus diseños sofisticados y elegantes. El vestido, de corte princesa y con detalles de encaje y pedrería, realzaba la belleza natural de la actriz, y la hacía lucir radiante y espectacular. El velo, largo y delicado, completaba el look, y le daba un toque de elegancia y romanticismo. Khan, impecable como siempre, eligió un traje elegante y a la medida, diseñado por una prestigiosa marca italiana. El traje, de color azul marino y con un corte impecable, resaltaba su figura y le daba un aire sofisticado y moderno. Las fotos de la boda, filtradas por algunos invitados, inundaron las redes sociales y fueron publicadas por las revistas del corazón más importantes. Las imágenes capturaron la felicidad de la pareja, la emoción de sus seres queridos y la magia de ese día inolvidable. Las fotos mostraban a Khan y Demet radiantes, sonriendo y disfrutando cada momento de la ceremonia. En una de las fotos más icónicas, se veía a la pareja besándose apasionadamente, mientras el sol se ponía sobre el mar, creando una imagen de ensueño.
Los detalles de la boda, revelados a través de las exclusivas fotografías, generaron una oleada de comentarios y admiración por parte de los fans y de la prensa. Los medios destacaron la elegancia de la ceremonia, la belleza de los novios y la atmósfera romántica que se respiraba en cada rincón. Las revistas de moda, por su parte, analizaron en detalle el vestido de novia, el traje del novio y los looks de los invitados, convirtiendo la boda en un referente de estilo y elegancia. La boda de Can Yaman y Demet Özdemir no solo fue un evento importante en la vida de ambos actores, sino también un acontecimiento que marcó un antes y un después en la historia de las telenovelas turcas y en la cultura popular. La ceremonia, transmitida en directo por algunas cadenas de televisión, alcanzó récords de audiencia, convirtiéndose en el evento más visto del año. La boda generó un impacto económico significativo para la región de Cesme, atrayendo a miles de turistas y generando ingresos para los negocios locales. Pero, ¿cómo llegaron a este momento? ¿Qué cambió para que finalmente decidieran dar el paso? Pues, aunque no hay una respuesta definitiva, se rumorea que hubo varios factores que influyeron en su decisión. En primer lugar, el amor y la admiración mutua que siempre existió entre ellos, a pesar de las negativas públicas, era evidente. La química que había entre Can y Demet en Pájaro Soñador era innegable. La forma en que se miraban, la complicidad que tenían y la conexión que se establecía entre ellos eran evidentes para todos. La química traspasó la pantalla y llegó al corazón de los fans, quienes soñaban con que su amor fuera real. Después de tantos años de amistad y de compartir experiencias, ambos se dieron cuenta de que querían pasar el resto de sus vidas juntos. A pesar de que cada uno siguió su camino profesional, siempre se mantuvieron unidos por un fuerte vínculo de amistad y respeto. A lo largo de los años compartieron momentos importantes de sus vidas, se apoyaron en los momentos difíciles y celebraron juntos sus éxitos. La madurez emocional, la experiencia y la vivencia de situaciones personales importantes, como la pérdida de seres queridos o el enfrentamiento a desafíos profesionales, fortalecieron aún más su relación, llevándolos a reconocer el profundo amor que sentían el uno por el otro. En segundo lugar, ambos actores se encontraban en un momento de estabilidad profesional y personal. Can estaba consolidando su carrera internacional, con proyectos exitosos en Italia y otros países. Su dedicación al trabajo, su profesionalismo y su capacidad para adaptarse a diferentes culturas le permitieron alcanzar la cima del éxito. Demet, por su parte, estaba en la cima de su éxito en Turquía, con series y películas que rompían récords de audiencia. Su talento, su carisma y su capacidad para conectar con el público la convirtieron en una de las actrices más queridas y respetadas del país. Ambos habían alcanzado la madurez y estaban listos para asumir nuevos desafíos, incluyendo el matrimonio. La estabilidad profesional, el éxito y el reconocimiento que ambos habían logrado, les brindaron la seguridad y la confianza necesarias para dar el paso y construir una vida juntos. Y por último, pero no menos importante, la presión de los fans y de los medios de comunicación, aunque en un principio pudo haber sido un factor negativo, con el tiempo se convirtió en un apoyo y un impulso para que la pareja se decidiera. El cariño y el apoyo que recibían diariamente de sus seguidores fueron fundamentales para que finalmente dieran el paso. Las constantes muestras de cariño, los mensajes de apoyo, las manifestaciones en redes sociales y las peticiones de matrimonio que recibían a diario, demostraron el amor incondicional que sus fans sentían por ellos y por su relación. El apoyo incondicional de los fans, que habían seguido su historia desde el inicio, les dio la confianza y el valor necesarios para romper con los rumores y especulaciones, y para formalizar su relación. El anuncio de la boda de Can Yaman y Demet Özdemir, y especialmente su realización, fue un evento que demostró el poder del amor, la amistad y la conexión entre dos personas que supieron superar los obstáculos y los rumores para finalmente construir su propia historia. El 26 de julio de 2025 quedará grabado en la memoria de todos los fans como el día en que el pájaro soñador y su Can Divit se unieron para siempre. La historia de amor de Can Yaman y Demet Özdemir, que comenzó en la ficción y se convirtió en realidad, sirvió de inspiración para millones de personas en todo el mundo, demostrando que el amor verdadero puede vencer cualquier obstáculo. Después de la boda, la pareja decidió tomarse un tiempo para disfrutar de su luna de miel, lejos de los focos y del bullicio mediático. Eligieron un destino paradisíaco, una isla desierta en el Océano Índico, donde pudieron relajarse, disfrutar de la compañía mutua y comenzar su nueva vida como marido y mujer. Las fotos de la luna de miel, aunque escasas y discretas, revelaron la felicidad y el amor que sentían el uno por el otro.
A su regreso, Can y Demet continuaron con sus carreras profesionales, pero con un nuevo enfoque en su vida personal. Se mudaron a una hermosa casa en Estambul, donde compartieron su día a día con sus amigos y familiares. A pesar de su apretada agenda, siempre encontraron tiempo para estar juntos, viajar y disfrutar de la vida. Demet, siempre activa en proyectos sociales, continuó apoyando causas benéficas y trabajando en favor de los más necesitados. Can, por su parte, siguió expandiendo sus horizontes profesionales, con nuevos proyectos internacionales y campañas publicitarias. Con el paso del tiempo, la pareja anunció la llegada de un nuevo miembro a su familia, un hermoso niño, que llenó de alegría y felicidad sus vidas. La noticia del embarazo y el nacimiento del bebé fue celebrada por los fans y por los medios de comunicación, quienes se volcaron a desearles lo mejor. Can y Demet, convertidos en padres, demostraron ser un equipo, apoyándose mutuamente en la crianza de su hijo y compartiendo momentos especiales en familia. El legado de Can Yaman y Demet Özdemir, como pareja y como figuras públicas, perdura hasta nuestros días. Su historia de amor, que comenzó en la ficción y se convirtió en realidad, sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo. Su compromiso con la familia, su dedicación al trabajo y su capacidad para mantener una vida privada, a pesar de la fama, son ejemplo de valores que trascienden las fronteras y las culturas. Su historia demuestra que el amor verdadero, la amistad y el apoyo de los fans pueden construir una vida llena de felicidad y éxito. El pájaro soñador y su Candivit vivieron su propio cuento de hadas, dejando una huella imborrable en la historia del entretenimiento turco y en el corazón de sus fans. Así que, ¿qué les pareció esta historia? ¿Estaban al tanto de esta bomba? ¿Soñaban con que esto pasara? Espero que les haya gustado este vídeo sobre la noticia que sacudió el mundo de las telenovelas turcas. En resumen, el 26 de julio de 2025 fue el día en que Can Yaman y Demet Özdemir anunciaron su boda, desatando la euforia en todo el mundo. Después de años de rumores, finalmente decidieron dar el paso, demostrando que el amor, la amistad y el apoyo de sus fans fueron claves en su decisión. La boda, celebrada una semana después, fue un evento espectacular que marcó un hito en la historia del espectáculo turco. Y eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan sobre la boda de Can y Demet? ¿Les gustaría verlos juntos en otra serie? ¿Qué otros temas les gustaría que abordáramos en el canal? Déjenme sus ideas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.